Buen día tengan cada uno y cada una de ustedes. Que Dios, que es bueno y misericordioso con nosotros, nos ayude a desear vivir en Él y para Él. Somos conscientes de que solo Él llena nuestras vidas, solo en Él podemos nosotros saciar todas nuestras necesidades y dolencias. Oremos. Amado Jesús, buen día. En este hermoso día que nos regalas, por puro amor, venimos a ti para alabarte, bendecirte y agradecerte la vida, la salud, la familia, el aire que podemos respirar. Te agradecemos el don de la fe, tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos por intercesión de nuestra Madre de la Alta Gracia que nos bendigas, sanes y recuperes de heridas, recuerdos, dolores, penas y todo cuanto nos limita para vivir plenamente. Amén. Con el bautismo del Señor termina el tiempo de la Navidad y el lunes siguiente inicia el tiempo ordinario. Para este año 2023, el ciclo que corresponde es el ciclo A. El año litúrgico cristiano pasa por tres ciclos, también llamados años A, año B y año C. Cada ciclo tiene su propia secuencia de lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento en la liturgia de la Iglesia, de modo que la distribución de textos bíblicos a lo largo de 3 años brinda a los fieles una visión integral de toda la historia de la salvación. Ordinario no significa de poca importancia, sencillamente con este nombre se le quiere distinguir de los tiempos fuertes que son el ciclo de Pascua y el de Navidad con con su preparación y su prolongación propias. Es el tiempo más antiguo de la organización del año cristiano y además ocupa la mayor parte del año, 33 o 34 semanas de las 52 que hay. El tiempo ordinario tiene su gracia particular que hay que pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida. Así como en este tiempo ordinario vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante la misión que le encomendó su Padre. Le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios su Padre y de los hombres. Le vemos ir y venir, desvivirse por cumplir la voluntad de su Padre. Brindarse a los hombres, así también nosotros en el tiempo ordinario debemos buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor y sobre todo cumplir con gozo la voluntad santísima de Dios. Esta es la gracia que debemos buscar e implorar de Dios durante estas 33 semanas del tiempo ordinario. Hoy día 12 iniciamos la novena a Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de nuestro querido pueblo dominicano. Todavía recordamos con alegría y gratitud todo lo vivido el año pasado a propósito de los 100 años de la coronación canónica de su imagen, vividos y celebrados en grande por nuestra iglesia dominicana. Por mucho tiempo los recordaremos. Pongámonos en las manos de María de la Alta Gracia y pongamos a nuestro pueblo para que ella interceda ante su Hijo Jesús por tantas necesidades, dolencias, enfermedades, para que su Hijo Jesús erradique tantas dolencias en nuestro país y en el mundo.
que ella como madre buena cuide de sus hijos en toda la humanidad, de modo particular por su querido pueblo dominicano. Hoy la iglesia nos regala en este Evangelio de Marcos un relato de curación. Jesús viene a traer sanidad, viene a restaurar. El que se acerca a Jesús para pedirle la sanación, en este caso, es un leproso. Justamente en el Antiguo Testamento, en el Levítico, se nos dice que el leproso tenía que quedar excluido porque su enfermedad podía ser contagiosa. Y excluido quería decir convertirse en un muerto en vida, alguien excluido de todo, del culto, de las relaciones sociales, de su familia, alguien que se queda al margen de la vida. Un leproso no era visto solo como un enfermo en el cuerpo. Un leproso era alguien que, aunque respira, ya no vive. Estamos experimentando algo parecido con el coronavirus, del el que lo padece tiene que apartarse hasta de su familia para no contagiarlo. Y si muere, ni siquiera puede ser velado por los suyos, algo que ha sido de lo más doloroso en esta epidemia, en esta pandemia. De verdad, qué terrible, digamos hoy con nuestra fe: Señor, si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes erradicar el coronavirus. Si quieres, puedes levantar a tantos que lo padecen. Si quieres, puedes liberar a los que están en peligro de muerte por el virus. Para ti nada es imposible. Esta enfermedad puede ser un signo de lo que nos puede pasar a muchos de nosotros, que por alguna situación podemos estar pasando, aunque aparentemente vivos, existencialmente muertos. En el Evangelio, Jesús se muestra como aquel que trae vida. El leproso pide sanación. Jesús quiere sanarlo y le dice: lo quiero, queda purificado. Hay una voluntad de Jesús de querer sanarlo, de querer restaurarlo. Jesús quiere ponerte de pie en la vida. La lepra, imagen del pecado. Los sacerdotes perdonan los pecados in persona Christi. La curación de un leproso que narra el Evangelio de hoy debió de conmover mucho a las gentes y fue objeto frecuente de la predicación en la catequesis de los apóstoles. La misericordia de Dios supera toda barrera y la mano de Jesús toca al leproso. Él no se coloca a una distancia de seguridad y no actúa por poder, sino que se expone directamente al contagio de nuestro mal. Y así, precisamente, nuestro mal se convierte en el punto del contacto. Él, Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad enferma y nosotros tomamos de Él la humanidad sana y sanadora. Esto ocurre cada vez que recibimos con fe un sacramento. El Señor Jesús nos toca y nos dona su gracia. En este caso, pensamos especialmente en el sacramento de la reconciliación que nos cura de la lepra del pecado. La lepra era considerada entonces como una enfermedad incurable. Los miembros del leproso eran invadidos poco a poco y se producían deformaciones en la cara, en las manos, en los pies, acompañadas de grandes padecimientos. Por temor al contagio, se les apartaba de las ciudades y de los caminos. Se les declaraba
por este motivo legalmente impuros. Se les obligaba a llevar la cabeza descubierta y los vestidos desgarrados, y habían de darse a conocer desde lejos cuando pasaban por las cercanías de un lugar habitado. Las gran la gente huían de ellos, incluso los familiares, y en muchos casos se interpretaba su enfermedad como un castigo de Dios por sus pecados. Por estas circunstancias, extraña ver a este leproso en una ciudad. Quizás ha oído hablar de Jesús y lleva tiempo buscando la ocasión para acercarse a él. Ahora por fin le ha encontrado y con tal de hablarle incumple las tajantes prescripciones de la antigua ley mosaica. Cristo es la escena debió ser extraordinaria. Se postró el leproso ante Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Quizás se había preparado un discurso más largo, con más explicaciones, pero al final todo quedó reducido a esta jaculatoria llena de sencillez y de confianza, de delicadeza. Si vis, potes me mundare. Si quieres, puedes curarme. En estas pocas palabras se resume una oración poderosa. Jesús se compadeció y los tres evangelistas que relatan el suceso nos han dejado el gesto sorprendente del Señor. Extendió la mano y le tocó. Hasta ahora, todos los hombres habían huido de él con miedo y repugnancia. Y Cristo, que podía haberle curado a distancia, como en otras ocasiones, no solo no se separa de él, sino que llegó a tocar sus lepras. No es difícil imaginar la ternura de Cristo y la gratitud del enfermo cuando vio el gesto del Señor y oyó sus palabras. Quiero, queda limpio. El Señor siempre desea sanarnos de nuestras flaquezas y de nuestros pecados. Y no tenemos necesidad de esperar meses ni días para que pase cerca de nuestra ciudad o junto a nuestro pueblo, al mismo Jesús de Nazaret, que curó a este leproso, le encontramos todos los días en el sagrario más cercano, en la intimidad del alma en gracia, en el sacramento de la penitencia. Es médico y cura nuestro egoísmo, si dejamos que su gracia penetre hasta el fondo del alma. Jesús nos ha advertido que la peor enfermedad es la hipocresía, el orgullo que lleva a disimular los propios pecados. Con el médico es imprescindible una sinceridad absoluta, explicar enteramente la verdad y decir, Domine, si vis potes me mundare, Mateo 8. Señor, si quieres, y tú quieres siempre, y puedes curarme. Tú conoces mi flaqueza, siento estos síntomas, padezco estas otras debilidades. Y le mostramos sencillamente las llagas y todas las miserias de nuestra vida. Hoy debemos recordar que las mismas flaquezas y debilidades pueden ser la ocasión para acercarnos más a Cristo, como le ocurrió a este leproso. Desde aquel momento sería ya un discípulo incondicional de su Señor. Nos acercamos nosotros con estas disposiciones de fe y de confianza a la confesión. Deseamos vivamente la limpieza del alma, cuidamos con esmero la frecuencia con que hayamos previsto recibir este sacramento. Los santos padres vieron en la lepra
la imagen del pecado por su fealdad y repugnancia, por la separación de los demás que ocasiona, como todo el pecado, aún el venial es incomparablemente peor que la lepra por su fealdad, por su repugnancia y por sus trágicos efectos en la vida y en la otra. Si tuviéramos fe y si viésemos un alma en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror. Todos somos pecadores, aunque por la misericordia divina estemos lejos del pecado mortal. Es una realidad que no debemos olvidar y Jesús es el único que puede curar nuestro pecado, puede curarnos. Solo Él, el Señor, viene a buscar a los enfermos y Él es quien únicamente puede calibrar y medir con toda su tremenda realidad la ofensa del pecado. Por eso nos conmueve su acercamiento al pecador. Él, que es la misma santidad, no se presenta lleno de ira, sino con gran delicadeza y respeto. Todavía recordamos nosotros con alegría y gratitud todo lo que hemos vivido el año pasado a propósito del centenario de los 100 años de coronación canónica de la Virgen de Altagracia, vividos y celebrados en grande por nuestra Iglesia Dominicana. Al sanar, al curar de la lepra, el Señor realiza grandes signos. Estos signos servían para manifestar la potencia de Dios ante las enfermedades del alma, ante el pecado. La misma reflexión se desarrolla en el Salmo responsorial que proclama precisamente la bienaventuranza del perdón de los pecados. Dichoso el que ha sido absuelto de su culpa. Jesús sana de la enfermedad física, pero al mismo tiempo libera del pecado. Se revela de esta forma como el Mesías anunciado por los profetas que tomó sobre sí nuestras enfermedades y asumió nuestros pecados. Isaías 53, 3:12, para liberarnos de toda enfermedad espiritual y material. Así pues, un tema central de la liturgia de hoy es la purificación del pecado, que es como la lepra del alma. Jesús nos dice que ha venido para eso, para perdonar, para redimir, para librarnos de esa lepra del alma, del pecado. Y proclama su perdón como signo de omnipotencia, como señal de su poder que solo Dios puede ejercer. Cada confesión es expresión del poder y de la misericordia de Dios. Los sacerdotes ejercitamos este poder no en virtud propia, sino en nombre de Cristo, in persona Christi, como instrumentos en manos del Señor. Jesús nos identifica de tal modo consigo en el ejercicio de los poderes que nos confirió, decía San Juan Pablo II a los sacerdotes, que nuestra personalidad es como si desapareciera delante de la suya, ya que Él es quien actúa por medio de nosotros. Es el propio Jesús quien en el sacramento de la penitencia pronuncia la palabra autorizada y paterna. Tus pecados te son perdonados. Oíamos a Cristo en la voz del sacerdote. En la confesión nos acercamos con veneración y agradecimiento al mismo Cristo. En el sacerdote debemos ver a Jesús, el único que puede sanar nuestras enfermedades. Domine, Señor, si vis
puedes me mundare, si quieres puedes curarme. Qué hermosa oración para que la digamos muchas veces con la fe del leproso cuando te acontezca lo que Dios y tú y yo sabemos. No tardarás en sentir la respuesta del Maestro. Sí quiero, sé limpio. Jesús nos trata con suprema delicadeza y amor cuando más necesitados nos encontramos a causa de las faltas y pecados. Tenemos que aprender de este leproso con su sinceridad. Se pone delante del Señor hincándose de rodillas, reconoce su enfermedad y pide que le cure. Le dijo el Señor al leproso, quiero, queda limpio. Y al momento desapareció de él la lepra y quedó limpio. Nos imaginamos la inmensa alegría del que hasta ese momento era leproso. Tanto fue su gozo que a pesar de la advertencia del Señor, comenzó a proclamar, a divulgar por todas partes la noticia del bien inmenso que había recibido. No se pudo contener con tanta dicha para él solo y siente la necesidad de hacer partícipes a todos de su buena suerte. Esta ha de ser nuestra actitud ante la confesión, pues en ella también quedamos libres de nuestras enfermedades, por grandes que pudieran ser. Y no solo se limpia el pecado, el alma adquiere una gracia nueva, una juventud nueva, una renovación de la vida de Cristo en nosotros. Quedamos unidos al Señor de una manera particular y distinta, y de ese ser nuevo y de esa alegría nueva que encontramos en cada confesión. Hemos de hacer partícipes a quienes más apreciamos y a todos. No nos debe bastar el haber encontrado al médico. Debemos hacer llegar la noticia a través de nuestro apostolado personal a muchos que no saben que están enfermos o que piensan que sus males son incurables. Llevar a muchos a la confesión es uno de los grandes encargos que Cristo nos hace en estos momentos en que verdaderas multitudes se han alejado de aquello que más necesitan, el perdón de sus pecados. Aquel día fue inolvidable para el leproso. Cada encuentro nuestro con Cristo es también inolvidable. Y nuestros amigos, a quienes hemos ayudado en su caminar hasta Dios, jamás olvidarán la paz y la alegría de su encuentro con el Maestro y se convertirán a su vez en apóstoles que propagan la buena nueva, la alegría de confesarse bien. Volviendo a la escena aquella, se puede entender la alegría indescriptible y las ansias de aquel leproso de comunicar a cuanto podía su milagrosa curación. Es que no lo podía creer. ¿Cuántas veces se habría mirado los brazos, las piernas, la cara, buscando las huellas de aquella enfermedad? ¿Cuántas veces antes se había tenido que maquillar e incluso esconder o dejar de ir a algunos sitios por no mostrar aquella imagen? Y ahora estaba curado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no llenarse de una euforia incontenible? ¿Cómo no gritarlo al mundo entero? Sin embargo, Jesús le prohibió severamente que dijera nada con estas palabras. Mira, no digas nada a nadie. Esto es lo que intriga a lo largo de estos pasajes evangélicos.
Entiendo la euforia desbordante de los que fueron sanados y por lo tanto son incapaces de dominarse y empiezan con el conocido no le digas a nadie, pero relatan todo lo que han visto y oído y vivido. Es muy difícil de callar algo tan extraordinario. Jesús a nosotros también quiere purificarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Pidamos la gracia de la humildad para decirle, Señor, si quieres, sáname, líbrame y perdóname. Que nuestra Madre María nos conceda, si acudimos a ella, el gozo y la urgencia de comunicar los grandes bienes que el Señor, Padre de la Misericordia, nos ha dejado en este sacramento. Iniciemos con gran fe y devoción el novenario a María de la Alta Gracia y que Dios nos ayude a vivirla a plenitud cada día. Buen día para todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nuestra Madre de la Alta Gracia le cubra con su manto a usted, a su familia, a su comunidad, a nuestro país y al mundo entero.